Algo huele muy mal en la justicia, ya que estábamos hablando de Dinamarca, se puede apelar a esta frase. Es increíble lo que está pasando con la reacción de quienes tienen copada la justicia. Estamos hablando de los medios de comunicación, etc. Pero antes, hoy hubo una presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner, la más apuntada, la más investigada, la más atacada, de todas las maneras. No hay, creo que en el mundo, una persona que haya padecido tanto ataque sin una sola prueba, sin un solo elemento y sin una sola confirmación. Tan solo por haber creado una percepción que juega en el imaginario popular y que ellos, los medios de comunicación, utilizan permanentemente intentando tener razón. Nunca, pero nunca lo consiguen, nunca encuentran nada. Y cuando han salido a buscar, encontraron lo de Macri, encontraron lo de Mañeto, encontraron lo de Saguier, encontraron lo propio. Y tuvieron que bancárselo de tanta búsqueda. Le pasaron cepillo, rastrillo a 14 millones de papeles de bancos en todo el mundo. Y siempre aparecen ellos, nunca el apellido que están buscando. Han dado vuelta a la Patagonia con el tal Marijuán, cambiando sus camperas como si fuera un actor de TN. Y tampoco, nunca aparece absolutamente nada. Le rompieron el departamento, le rompieron la casa, han hecho cualquier devastación con la vida de esta persona. Bueno, por lo menos se permite esta presentación con todo derecho ahora. Vamos a leer 2 o 3 de los párrafos escritos por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué otra cosa más esperaban encontrar los magistrados Bertuzzi y Llorens para dar por probada una organización delictiva que se ha insertado dentro de las estructuras del Estado? Estamos hablando del paso a Comodoro Pi, de todas las causas que tienen que ver con Mauricio Macri. ¿Qué otra autoridad dentro de la AFI, es decir, del espionaje, podía coordinar lo que hacían estos espías con la cobertura que simultáneamente se les daba desde el área de jurídico? Yo agregaría, si me permite, la señora vicepresidenta, y con los medios de comunicación protegiendo todo esto. Indudablemente los únicos que parecen no tener respuestas para estas preguntas tan elementales deben ser los jueces Bertuzzi y Llorens. Y llegamos a la marcha de ayer. ¿Por qué la marcha? Porque no se puede más con una justicia que tiene la Corte Suprema de Justicia avalando todos estos procedimientos. ¿Quién fue que dijo pueden seguir Bertuzzi y Bruglia hasta que designen a los otros jueces, sabiendo que después iban a entorpecer de todas las maneras la designación de esos jueces, con la aparición de Rosati autoproclamándose ya no solamente presidente de la Corte, sino presidente del Consejo de la Magistratura? Y mientras todo eso se pone en marcha, Bertuzzi y Bruglia seguirán limpiándole los zapatos de sus responsabilidades a todo lo que sea Macri y a todo lo que sean las responsabilidades de la derecha en la República Argentina. Lo tienen tan bien organizado. La marcha de ayer fue exitosa porque se escuchó la voz del pueblo, pero también tiene el aroma del fracaso porque cuando uno respira lo que sucedió al otro día, los ve cada vez más firme. Rosati y Lorenzetti y los demás integrantes de la Corte, Rosenkrantz, Maqueda, saben muy bien cuál es el paraguas que tienen y se aferran a eso. Y para hacerlo, solo necesitan seguir cometiendo dislates contra la justicia. La protección que tienen es inmensamente más fuerte que la voz de ese pueblo que fue ayer a recriminarles no la poca justicia que han hecho, sino lo que han negado, el valor de la justicia y de la República en la Argentina. Por supuesto, Clarín arremetió en su momento contra integrantes de la Corte. Le quiero preguntar a Mañeto, a quien sea, de Clarín, después de haber escrito esto, cuando enfrentaban a Lorenzetti en los tiempos de la ley de medios, ahora dicen que es golpista el pueblo que va a pedirle explicaciones a semejante juez. ¿Podemos ponerlo? Lo que ocurría en aquel momento, ahí está. El titular de la Corte en la mira. Apelaban a un socio del ex juez en una gerenciadora de salud de Rafaela. Esto lo habían presentado largamente toda la mañana por Radio Mitre. Pónganlo, por favor, que no. Ahí está. Prestadora del PAMI de Carlos Aldereto. Hace 20 años que conozco a Lorenzetti, hace 20 años que lucra con el negocio de la salud. Lo hace por medio de su hijo, etc. Llegaba el PAMI a Rafaela y esos se quedaban con los afiliados porque manejaban los sanatorios. Una mafia.
De esto denunciaba Clarín a Lorenzetti, pero ahora Clarín, verán ustedes cómo reacciona frente a lo que es el ataque, como ellos dicen, a su representante, Rosenkrantz. Tendría más pudor Mañeto si se hubiera autodesignado para la Corte Suprema que el que puede tener Rosenkrantz y Rosati y todo lo demás. Pero los que dicen que es una marcha golpista, como lo vamos a ver más adelante, se relacionan con personajes como Garabano. ¿Se acuerda el ministro Garabano? Primero le vamos a hacer escuchar lo que él dijo. Me pareció, bueno, algo bastante inusual, la forma del pedido, ¿no?, de la renuncia de los jueces de la Corte, en donde se mezclaban, si se quiere, las cuestiones políticas, y lo raro, lo inusual, es porque no se han activado, digamos, los mecanismos institucionales, ¿no?, que son los que corresponden en una democracia. Garabano, es decir, cualquiera puede decir lo que se le antoja si está protegido por la mafia mediática. ¿Quiere recordar algunas cosas de Garabano? Así a la carrera, con rápidas informaciones. Corramos nomás, Federico, porque un nuevo show del falso arrepentido Leonardo Fariña, vinculado a Garabano, que fue el que lo contrató con millones de pesos del erario público para que hablara contra Cristina Fernández de Kirchner, otorgándole la calidad de testigo, pagándole alquileres, etc. ¿Qué más? Van der Broel, testigo clave contra Vudú, recibió otros 2 millones de aquella época del macrismo, el programa de protección, la excusa de Germán Garabano, es decir, compraba los testigos, el Estado, en el caso de Vudú, solamente con lo que dijo Van der Broel pudieron llevarlo preso. ¿Qué más podemos recordar de Garabano para que vean ustedes quiénes son los que hablan contra la marcha del pueblo ayer? El ex juez Rosansky denunció que fue extorsionado por Garabano. Lo demostró con una grabación que hizo el propio Rosansky en su momento. Aquí paramos, creo. La AMIA, este personaje funesto de la vida de la justicia de la Argentina, traicionó a la AMIA. No lo denunciaron de la oposición de entonces, sino desde adentro. Mario Cimadevilla denunció a Garabano por encubrimiento y por otros delitos. Estaba encubriendo a los encubridores del atentado a la AMIA, un traidor enorme desde el Estado. ¿Y esta gente puede hablar de la justicia? ¿Qué puede decir Garabano? Se lo poníamos como ejemplo, porque ninguno de los otros que habló en esta jornada mejora la especie. Mucho menos todavía un tal Arenazas, un diputado famoso por lo tonto, y que ahora encontró la posibilidad de hacerse notar. Yo a veces me rezongo conmigo mismo, me critico por poner al aire a estos personajes que no sabe uno ya cómo adjetivarlos. Está el tuit de Arenaza, ahí están las imágenes de la marcha. Mostramos, íbamos a hacerlo, porque Arenaza ve esas presencias y dice: mamita, qué caripelas en la marcha, mínimo te quedás sin celular. Es lo que es capaz de decir este personaje absurdo, vividor de la política. Allí está el pueblo manifestándose, víctimas de lo que ha hecho la justicia, que por supuesto han sido tan estigmatizadas que poco menos recordarle a usted que Luis de Lía estuvo preso por el memorándum que pudo llevar presa a Cristina Fernández de Kirchner, memorándum que ni siquiera llegó al juicio oral porque daba vergüenza lo que tenían en el expediente. Imagínese usted si habrá derecho de algunas personas para pronunciarse, pero ellos en la persecución y la estigmatización no escatiman esfuerzos. Mire a María Eugenia Vidal criticando la marcha. Ella, la que tenía la mesa judicial, la que tenía representantes en sus funcionarios en el Banco Provincia, que es como su casa también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, armando mafiosamente el ataque a sindicalistas, diciendo de antemano, porque ella lo decía, son millonarios, son ladrones. Ella es millonaria y no ha podido probar un solo peso de lo que ha invertido en sus fabulosos lugares para vivir. Aislado, me parece un hecho grave y me parece un capítulo más de 2 años donde todas las actitudes del gobierno han sido para tener un sistema judicial adicto y sometido. Propusieron una reforma judicial que no tiene nada que ver con los problemas de la justicia que tiene la gente,
sino que exclusivamente se concentra en Comodoro Pi, donde están los jueces que juzgan las causas de corrupción de los políticos. Entonces, si yo voy sumando, claramente hay una política en contra del Poder Judicial independiente. El aporte de María Eugenia Vidal fue envilecer a la justicia a los límites que ha dejado muy clara la evidente participación que tenía de la mesa judicial, además de todo lo que por conocimiento los periodistas pueden saber de la actual diputada. Por eso vale la pena recordar casi con agradecimiento a Esmeralda Mitre, porque fue la que descubrió dónde había comprado su departamento con el cuento de que le había prestado la plata a la que se lo vendía, porque no tenía manera de justificar cientos de miles de dólares que invertía y que por supuesto no podía ahorrar con su salario de funcionaria. Y ella dice que fulano de tal es un delincuente, porque es millonario y no puede mostrar cómo lo ha sido, según ella. Bueno, podría empezar por mostrar ella cómo ha sido, como es millonaria para vivir en los lugares que vive, según esa denuncia que conocimos gracias a ese buen servicio que prestó la conocida actriz. Mire, Marcelo Villegas, ¿de quién era funcionario Marcelo Villegas? Aquí está lo que era la preparación de la mesa judicial, que funcionaba allí en esas horas del Banco Provincia con empresarios, con personajes del espionaje, con funcionarios de María Eugenia Vidal como Marcelo Villegas. ¿Lo tenemos? Ahí está, la Gestapo macrista. Las visitas de Marcelo Villegas, mire a dónde, al juzgado que ordenó la detención del Pata Medina. Es decir, se reunieron, lo dice claramente el audio del video donde estaban reunidos en una asociación ilícita, clara, evidente e indiscutible, para denunciar los empresarios y para decir, Marcelo Villegas, que él tenía como mandar preso en este caso a Pata Medina, y después aparecen las visitas. 5 citas se dio en el juzgado de Quilmes a cargo de Luis Armella, antes y después de que se detuviera al dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Medina.